Y por supuesto que llega Martín Piqué. ¿Cómo va eso, Martín? ¿Cómo andas? Felicitas, ¿qué tal, Jair? Acá estamos. Te escuchaba hoy al inicio del programa que decías que es un día muy particular, que es un viernes donde estamos a la expectativa de lo que anuncia el directorio del Fondo Monetario Internacional. Algo de eso quería compartir con ustedes en este capítulo de Dame una historia que se sigue repitiendo, es cíclica para la Argentina, sus programas con el Fondo Monetario Internacional, y además está relacionado esto que vamos a conocer por la tarde con lo que algunos definen como la inserción argentina en el mundo, en un mundo muy particular. Ustedes estuvieron conversando sobre China y estamos viviendo, como todos sabemos, una guerra comercial, monetaria y también tecnológica entre las dos superpotencias, quizás una declinante y una emergente, ¿no? Estados Unidos y China. Pero bueno, lo que se está diciendo, de esto estuvieron hablando y está a la expectativa de todos los periodistas económicos y también políticos, porque esto tiene un impacto muy importante para la campaña electoral, es cómo va a ser el programa de facilidades extendidas que se anunciará desde Washington. Un programa que se descuenta va a ser por 10 años, con 4 años y medio de gracia, por 20.000 millones de dólares, con una tasa del 5,63%. Que se supone que el fondo te da tasas mejores que la deuda privada, pero las condicionalidades políticas colonizan tu política, valga la repetición en este caso, económica, y otras políticas también, presupuestarias, etcétera. Hay algunas divergencias en torno a cuánto va a ser el adelanto que le va a autorizar el Fondo Monetario Internacional, el directorio, a la Argentina y que le va a enviar inmediatamente. Algunos hablan de 8.000 millones de dólares, dicen que Luis Caputo quisiera 15.000 millones de dólares. Una congresista del Partido Republicano de Estados Unidos, María Elvira Salazar, le pidió a un funcionario clave, de él vamos a hablar ahora inmediatamente, de Estados Unidos, Scott Bessent, que le den a la Argentina ahora inmediatamente 15.000 millones en el inicio del programa, de este nuevo programa con el fondo. Una periodista especializada del diario La Nación dice que quizás habrá una solución salomónica de 12.000 millones de dólares de adelanto. En definitiva, lo que está claro, Feli, lo que está claro, Jair, es que llegan con la lengua afuera, llega el gobierno y con él, lamentablemente, porque tienen los destinos de la Argentina en esta etapa por el voto popular, toda nuestra población, todos nosotros. Me decía un economista que conoce mucho el mundo financiero, después lo vamos a escuchar, que los bancos, como el Banco Galicia, como el Banco ICBC, no están autorizando operaciones en dólares para gente que tiene cuentas corporativas en esas entidades, que tiene que saldar deudas en el exterior porque no hay dólares. Y una frase que me pareció ilustrativa es: no tenemos dólares ni para pagar ni para renovar el abono de Netflix. Para ponerle, está muy complicado. Sí, para ponerle un ejemplo. Pero ahora yo mencionaba a un funcionario clave de Estados Unidos. Ustedes saben que Argentina está en una situación bastante compleja porque tiene una deuda que no es muy grande, pero que para la escasez de reservas que tiene, bueno, implica lo suyo. Con la República Popular de China se refinanció hasta el año que viene ese swap, ese préstamo convergencia de monedas entre el Banco del Pueblo de China, que es el banco central de ese país, y nuestra entidad monetaria. Y al mismo tiempo tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional, la vamos a tener, y con acreedores privados, y allí el que tutela el Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos. Ayer lo escuchaba Diego Giacomini. Ustedes saben quién es Diego Giacomini, es un economista ultraliberal que fue muy amigo, pero muy amigo de Javier Milei. El primer socio, ¿no? El primer socio, incluso llegaron a vivir juntos y conocen intimidades de los perros, etcétera. Ayer estuvo con el gato silvestre en C5N y decía que Argentina tiene la particularidad, además de ser un endeudador un deudor serial. Esto podemos después tratar de entender por qué, incapacidad de las élites, etcétera. Pero dice, en esta etapa tenemos deudas con los dos imperios. Tenemos deudas con los chinos, tenemos deudas con Estados Unidos. Obviamente que, bueno, las condicionalidades de China no son las mismas, son menores. Garantizar que le vas a poder cubrir las importaciones y algún grado de relación estable, estratégica, que en su momento se declaró una relación estratégica especial, que eso se sostenga a pesar de las características de Milei. Pero vamos ahora, entonces, en este contexto en el cual Argentina tiene deudas con las dos grandes superpotencias, a detenernos en una visita muy intrigante
que es la visita que va a realizar el próximo lunes el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a Buenos Aires. ¿A qué viene este hombre? Es una buena pregunta, ¿no? Leía hoy a Jorge Lanari, Sí. es el subsecretario de prensa, lo que no sabemos bien a qué se dedica, creo que a tuitear para que retuitee Javier Milei, Sí. diciendo, ¿y ahora cómo le van a bajar el precio a esto? Tiene pedidas como 70 audiencias en todo el mundo y él viene a verlo a Javier Milei. A lo que yo me pregunto, bueno, lo que hay que preguntarse o formularse es qué se lleva. Porque si viene es para llevarse algo. Exactamente. Argentina está en un estado de necesidad extrema y eso explica por qué va a llegar el lunes el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, que además es un viejo conocido de funcionarios del gobierno, como el viceministro de Economía, José Luis Daza, que fundó un fondo de inversión, el QFR Capital Management. Siempre son impronunciables los Claro, nombres. Sí. y según el diario chileno La Tercera, Scott Bessent, el actual secretario del Tesoro de Trump, es un gran inversor de ese fondo de inversión. Así que se conocen con el viceministro de Economía desde antes. Y lo que circula en los medios especializados es que esta visita la gestó o la gestionó o pidió por favor que viniera, casi de manera lastimera, Santiago Caputo y también Luis Caputo, el ministro de Economía y el asesor especial que es monotributista. Bueno, ¿a qué viene Scott Bessent al país? Bueno, hay distintas especulaciones. Una posibilidad, dicen, es que ponga a disposición de Argentina, como necesitamos más de lo que el fondo nos puede prestar, porque vinieron muchos fondos de inversión a hacer carry trade y hay que devolverles ahora cuando se vayan esos dólares y al mismo tiempo tratar de garantizar cierta estabilidad cambiaria, aunque va a haber una flotación entre bandas, eso ya se sabe. Parece que Estados Unidos podría hacer algo que no viene haciendo desde el año 2002, que es darle a un país fondos desde, digamos, no en este caso el organismo del Fondo Monetario Internacional, sino directamente desde el Tesoro, o sea, desde el Estado norteamericano. Tienen algo que se llama el Exchange Stabilization Fund, el Fondo de Estabilización Cambiaria, y, por ejemplo, a Uruguay en el 2002, porque querían ayudar a ese gobierno en particular, le dieron un préstamo del Exchange Stabilization Fund, y a la Argentina de Menem en el 95, cuando la crisis del tequila amenazaba con acercar la convertibilidad, también le dieron un préstamo del Tesoro de Estados Unidos, y esa es una posibilidad. Si eso ocurriera, ¿cuáles son, como vos decías, Feli, las contraprestaciones, lo que la letra chica del contrato, lo que te van a pedir a cambio? Bueno, hay dos elementos que aparecen siempre cada vez que Estados Unidos se vincula con la Argentina. Bueno, ellos quieren aparentemente proteger esta experiencia histórica que es el gobierno de Milei, un presidente que el propio Trump dice que es su favorito entre los presidentes por lo pronto. Demuéstrelo con hechos. Exactamente. Ponga la plata, señor. Este es el momento en el cual se necesita, dice seguramente en la intimidad de Milei, que los amigos demuestren que son amigos. Yo pensaba en ese sentido, bueno, hay una película que se llama El Amigo Americano, una película policial, fíjate vos, y una canción de los Beatles que habla de una pequeña ayudita de mis amigos, del disco Sgt. Pepper. Bueno, eso habría que ver, pero si se concreta este préstamo, el Exchange Stabilization Fund para Argentina, sería una demostración de que es un presidente favorito Milei para Trump, pero también vamos a ayudar esta experiencia política. ¿Qué pedirían a cambio? La reforma previsional, la reforma laboral, que Sí. algunos plantean ya se están aplicando sin haberse sancionado como leyes, Sí, en gran medida. esas reformas. También que Argentina empiece a pagar patentes en la industria farmacéutica, Ujú. que es un gran reclamo histórico de los laboratorios estadounidenses, y acá entraría en colisión con empresarios muy influyentes de nuestro país, como Hugo Sigman, que tienen mucha influencia incluso en la industria cultural. Y otro reclamo, aparentemente, sería que se acelere el desmantelamiento gradual de la industria electrónica de Tierra del Fuego, que tiene un régimen de promoción industrial especial. Eso para la Algunos provincia... amigos también hay que podrían... Mirgor me suena ahí un poquito, ¿no? Exacto, pero para la provincia más austral del país, que además es la capital de un territorio colonizado, ocupado, sería trágico, porque quien ha viajado a Tierra del Fuego sabe que Río Grande, sobre todo, se explica, la población de Río Grande, Sí. por la presencia de muchos trabajadores que emigraron de otras partes de la Argentina buscando trabajar allí en las ensambladoras de electrónica. También, aparentemente, cambios en el gabinete,
podría llegar a ser una de las condiciones para este fondo adicional a lo del FMI que podría aportar el visitante norteamericano, el amigo americano Scott Bessent. Y otro de los temas... Sale Caputo, entra Hayden David. No, se habla... Bueno, Sturzenegger es como el responsable, por algo su ministerio se llama desregulación, de llevar adelante las reformas estructurales que todavía faltan. Sí, y es un rumor que está instalado ya hace bastante tiempo. Y si eso ocurriera, que se privilegie a las empresas norteamericanas. Estados Unidos, a diferencia de los 90, en los 90... Las privatizaciones en Argentina se las llevaron centralmente empresas españolas y francesas. Claro. Y ahora parece que los estadounidenses incluso cambiaron una ley que penaba las coimas en el exterior en la legislación norteamericana para permitirles competir en igualdad de condiciones. Lo hizo Trump Vaya, también. señor, coimé, tranquilo, todo lo que tenga que coimer. Bueno, y después está el tema más sensible, el cable que... Si cortás mal, estalla la bomba para la Argentina, que es la relación con China. Estados Unidos sigue presionando respecto de la relación que tiene Argentina con China, que los gobiernos en general del peronismo profundizan y los gobiernos liberales intentan poner el freno o boicotear. Acá hay todo un tema con el swap de monedas que yo mencioné, porque ustedes recordarán que Mauricio Claver Carone, que es un funcionario clave de Estados Unidos, delegado del Departamento de Estado para esta región, había pedido que no se utilicen los fondos que va a recibir Argentina del FMI para cancelar el vencimiento del swap con China. Eso no va a ocurrir porque finalmente se refinanció por un año esos vencimientos de 5.000 millones de dólares. De esto estuve hablando, felicita Jair, con el economista que yo les mencionaba primero, que es Arnaldo Bocco, fue titular del Banco Central, en realidad fue director, participaba en el directorio, era uno de los integrantes del directorio del Banco Central, y sí fue titular del Banco Interamericano de Comercio Exterior, que es el BICE. Así que vamos a escucharlo, Arnaldo Bocco. Primero, la política exterior norteamericana no la hace una sola entidad, el presidente. Hay 8 organismos que hacen política exterior en Estados Unidos. Claver Carone puede decir una cosa y el Departamento de Estado puede decir lo opuesto, la Reserva Federal puede decir una tercera cosa y todas van a ser oficiales. Es un mecanismo, por suerte, en una etapa de ablande. No te creas lo de Claver Carone. Lo que Claver Carone es quedar bien con un ala del Partido Republicano. Yo creo que esto es parte del acuerdo con el Fondo Monetario. O sea, Estados Unidos presionó y debe decir, che, no le retiren el swap porque estos se caen, ¿viste? No tienen más reservas. Si vos le tenés que devolver entre 5 y 8 mil millones de dólares y tenés supuestamente reservas negativas, brutas negativas, está claro que no tenés dólares. Y es lo que está corriendo en el mercado. No hay para pagar ni las suscripciones de Netflix, ¿viste? Eso es lo que dicen los bancos, que no están girando guita al exterior, o se estarán cuidando el culo, por las dudas hay una devaluación el lunes con la aplicación del plan del gobierno. Bueno, con palabras bien cotidianas. Para que se entienda. Para que se entienda, sí. Me gustó eso y es bien ilustrativo que no hay para pagar la renovación del abono de Netflix, dólares en el sistema financiero. Incluso hay toda una discusión si están usando el encaje o los encajes que tienen que ver con reservas en dólares de los argentinos. Para cerrar, esto decía Arnaldo Bocco entonces, y centralmente planteaba que hay un mecanismo en una etapa de ablande. O sea, una presión. Las declaraciones de Claver Carone forman parte de una estrategia integral hacia la Argentina para correrla del hemisferio, digamos, de la influencia china, porque es parte del hemisferio occidental. Y con esto nos, digamos, vamos hacia una imagen que muchas veces se utiliza como metáfora. ¿Viste cuando se separan las parejas y los hijos quedan presos de una guerra entre los dos excónyuges que se separan y parece que hay, cuando no ocurre eso en buenos términos, una guerra fratricida, no sería fratricida en este caso entre el marido y la esposa, y de qué lado quedan los hijos, etcétera. Es una metáfora simplista, pero Argentina está en un problema porque tiene en China a su segundo destino de las exportaciones, ha recibido esta convergencia de monedas en momentos difíciles. Bueno, el complejo agroindustrial necesita exportar a China, es el primer destino del aceite de soja, de los porotos de soja, etcétera. Pero al mismo tiempo,
cada vez nos endeudamos más con el fondo, que es una herramienta geopolítica de Estados Unidos. Difícil escenario, por eso decía Giacomini, le debemos a los dos imperios. Y bueno, para cerrar entonces, quiero recordar una frase de un escritor que estoy mencionando de manera obsesiva, que es este francés que escribió La derrota de Occidente, que dice que en la declinación de Estados Unidos sus bases últimas de poder serán sus protectorados originales. Eso es lo que el destino que nos imaginan desde Washington. Veremos cómo la Argentina logra atravesar este momento tan complejo. Muy bien, gracias Martín Piqué, los viernes aquí en Bonavita en 530. Vamos a hacer la tanda, ya estamos de regreso, quédate, tenemos un entrevistado muy interesante para hablar sobre política, escenario político, y en particular yo le quiero preguntar por lo que está pasando con las rutas y con la obra pública en la Argentina. Ya venimos. Somos Radio AM 530.